Pues les reitero buenos días a todos y con el gusto de saludarlos, pues les decimos que lo mismo, va a estar grabada la presente capacitación. Me presento, soy Alejandra Aro y a nombre de la Biblioteca del Sistema de Universidad Virtual les damos la bienvenida y agradecemos el tiempo que dedican a la presente capacitación de la base de datos de la editorial Pearson, con el objetivo de que ustedes se familiaricen con esta base de datos, con los recursos y que puedan sacarle el máximo provecho a cada uno de, ahora sí, la facilidad que tienen estos recursos, ya sea para sus actividades académicas o simplemente por el gusto de seguirse informando. Y para esto, el día de hoy nos acompaña la maestra Vania Eliosa, de quien me permito compartir una pequeña semblanza. La maestra Vania es egresada de la licenciatura en Comunicación e Información de la Universidad Madero. Realizó estudios de posgrado en Comunicación Estratégica en Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en Administración en el Instituto de Estudios Universitarios. Cuenta con un diplomado en Aprendizaje Socioemocional y Resolución Constructiva de Conflictos en la Escuela por la Universidad Abierta Interamericana de Argentina y está certificada como coach con PNL. Se ha desempeñado como docente en educación básica, media y superior por más de 7 años en el área de literatura y redacción y metodología de la investigación. Fue docente de lengua extranjera en Polonia. Actualmente es consultora educativa en Pearson Educación de México para HEB-HA y colabora como columnista en Insight, publicada en español y en portugués. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a cederle la voz a la maestra Vania. Un gusto, maestra. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Les voy a compartir mi pantalla y bueno, ya me presentaron, pero siempre me gusta de nuevo presentarme. Mi nombre es Vania Leosa. Soy actualmente coach educativo para el área de Higher Ed en Pearson Hispanoamérica. Y bueno, pues el día de hoy les voy a presentar las herramientas que contiene nuestra biblioteca virtual de Pearson. Y pues como bien lo comentaban, vamos a dejar las preguntas para el final. Les voy a pasar en este momento por el chat una evaluación que, bueno, la pueden contestar hasta el final, ¿no? Pero para que de una vez ya tengan el link y sepan que pueden evaluar esta sesión en cualquier momento. Entonces, bueno, comentarles que, por supuesto, ya lo comentó la maestra Alejandra, pero la sesión está siendo grabada, por lo tanto, se prohíbe su reproducción, ya sea total o parcial, así como el uso de su contenido sin consentimiento por escrito de Pearson. Bien. Pues vamos entonces a conocer la biblioteca. El día de hoy vamos a ver un poquito sobre algo que a mí me gusta mucho dar en este tipo de capacitaciones, que es el hecho de generar un hábito. Bien sabemos que, bueno, toda la vida académica nos dicen que hay que leer, ¿no? Y muchos de ustedes seguramente ya tienen el hábito de leer, pero muchos otros quizá todavía les cuesta un poquito el generar este buen hábito de la lectura, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es un hábito atómico de manera muy general para recordarles que siempre podemos seguir implementando hábitos en nuestra vida, seguir creciendo y, por supuesto, avanzando en nuestra vida académica. Vamos a ver el cómo vamos a utilizar nuestra biblioteca virtual, vamos a explorar un poquito lo que es Unitext, la lectura en voz alta, algunas notas o vínculos que ustedes pueden utilizar como herramientas de autoestudio y de colaboración, tanto con sus compañeros como con docentes, y una herramienta de autoestudio también muy eficaz, que son las flashcards. Por último, vamos a ver un poquito sobre cómo se maneja la biblioteca virtual de manera offline. Bien. Pues, como bien les comentaba, vamos a empezar con esta parte del hábito atómico. Como bien sabemos, cuando nosotros nos ponemos como meta
una meta muy grande, una meta que a lo mejor, por ejemplo, si nosotros nunca hacemos ejercicio y de repente decimos, todos los días voy a hacer 3 horas de ejercicio, nos va a costar mucho trabajo alcanzar nuestra meta. ¿Por qué? Porque estamos pasando de un porcentaje cero a un porcentaje a lo mejor del 100%, ¿no? Entonces, los hábitos atómicos lo que proponen es precisamente disminuir de alguna manera esta meta, pero hacerlo constante. La constancia siempre nos permite alcanzar nuestros objetivos a largo plazo y aunque son esfuerzos que en un principio parecen pues muy cortitos, parecen esfuerzos casi imperceptibles, son esfuerzos que nos permiten lograr esos objetivos a largo plazo que veíamos inalcanzables. Y de esto se tratan los hábitos atómicos, ir generando un hábito muy corto, muy sencillo, que quizá en un principio no nos cueste tanto trabajo, que digamos, bueno, es una meta demasiado sencilla de lograr quizá, ¿no? Pero que a la larga nos va a impactar de una manera grandiosa. Y bueno, aquí está un ejemplo precisamente del hielo, que si nosotros vemos un hielo, ¿no? Y le vamos disminuyendo la temperatura, supongamos que este hielo está a -3 grados y nosotros le vamos disminuyendo a -2 y luego a -1 y así le vamos moviendo la temperatura. Quizá al principio no veamos mucho cambio, vamos a seguir viendo nuestro hielo, ¿no? Pero cuando empieza, es decir, poco a poco, conforme nosotros vamos moviendo la temperatura, el hielo termina derritiéndose. Y es lo mismo que pasa con los hábitos, ¿no? Al principio no se ven los cambios, al principio es casi imperceptible, es algo que casi no se nota. Pero después de medio año, después de un año, entonces podemos ver los cambios, vemos la diferencia. Y pues el día de hoy los invito a iniciar con un hábito atómico en la lectura. Y bueno, más o menos recordarles que estos hábitos atómicos se pueden simular o se pueden semejar a lo que son los ladrillos de algo grande que queremos construir, de una meta a la cual queremos llegar. Pero para poder construir esta meta, para poder llegar poco a poco, pues necesitamos crear un proceso. Entonces, para poder crear el proceso, les sugerimos pues establecer estas metas cortas, pero que sean diarias. Es decir, no importa que sea domingo, no importa que sea sábado, no importa que haya fiesta, ¿no? Pero que sea una meta que a lo mejor solamente me va a tomar 1 minuto, pero que va a ser diaria, va a ser sencilla y va a ser diaria. Realizar un registro visual que nos permita ver ese progreso, ya sea en un calendario físico, ya sea desde el celular, como ustedes se acomoden, pero siempre realizar un registro visual que permita ver qué día fallamos y qué día no, ¿no? Y de preferencia no fallar. Y por último, darnos recompensas inmediatas, es decir, una vez que ya trabajamos con este hábito a lo mejor durante una semana, darnos alguna recompensa para que nuestro cerebro vaya de alguna manera sintiendo esta gratificación por el esfuerzo que ha ido realizando en este tiempo. Y bueno, dentro de la biblioteca virtual sugerimos, por ejemplo, al docente establecer metas cortas y diarias, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor 5 minutos diarios de lectura. Es un ejemplo y va a depender de las necesidades, pero bueno, es una idea. El estudiante, por ejemplo, puede ser leer o escuchar en lectura en voz alta estos 5 minutos diarios, ¿no? Dentro del docente podemos realizar el registro visual que nos permita ver el progreso. Y por parte del estudiante, este registro visual puede ser a través precisamente de las notas, de lo que vamos subrayando, de los vínculos que colocamos en las notas, de las flashcards que generamos, o incluso de los emojis o emoticones que vienen en la biblioteca virtual. Dentro de las recompensas inmediatas, la idea es que elijan libremente con qué recompensas van a repetir esta acción. Es decir, ¿qué voy a lograr, digamos, como recompensa si yo logro, por ejemplo, leer estos 5 minutos diarios durante un mes? ¿Qué me voy a dar como recompensa? Y bueno, espero que esta reflexión sobre los hábitos atómicos les haya gustado, que les sirva un poquito y que le echamos muchas ganas para este 2023. Y bueno, pues ahora sí vamos a ver cómo funciona la biblioteca virtual. Entonces, vámonos directo a la página. Vamos a abrir nuestro explorador. Denme un segundito. Aquí está. Listo. Bien. Primero que nada, pues comentarles, para ingresar a la biblioteca virtual, vamos a irnos a la página biblioteca.udgvirtual.udg.mx. Una vez que ya estamos ahí, nos va a aparecer como me está apareciendo en pantalla, ¿no?
Y vamos a ir en la parte superior derecha en donde dice iniciar sesión. Aquí podemos ver en la parte superior derecha, está en color azul, iniciar sesión. Espero lo puedan ir haciendo conmigo para que todos vayamos a la par. Nos va a pedir un código y una contraseña. En este caso, la universidad a mí me proporcionó un código y una contraseña. Denme un segundito para copiarlo. Y así también, pues vamos a la par en lo que ustedes también copian su código y contraseña. Listo. Entonces, pegamos el código, pegamos la contraseña y le damos iniciar sesión. Ahorita yo no lo voy a guardar, pero ya estoy iniciada la sesión. ¿De acuerdo? Bien, una vez que ya estamos dentro de nuestra sesión, entonces vamos a ver en la barra superior de la biblioteca, vamos a ver abajo de la parte azul, la parte que dice recursos informativos. Y ahí en recursos informativos, le vamos a dar en recursos electrónicos y posteriormente en base de datos. Bien, ahí en base de datos vamos a buscar la base de datos de Pearson. O Vital Source. Aquí está. Vital Source, y aquí dice precisamente Pearson, ¿no? Entonces vamos a darle clic ahí en Vital Source. Y ya nos va a abrir directamente la biblioteca virtual. Aceptamos los términos de uso y le damos continuar. Esta aceptación es por única vez. Podemos aceptar las cookies para que no nos aparezca ahí el anuncio, ¿no? Y ahí está. Ingresamos a nuestra biblioteca virtual. Entonces, vamos a detectar dos pestañas muy importantes en la biblioteca virtual. La primera es la pestaña que se denomina como tal biblioteca, ¿no? Aquí está. Y la segunda es la pestaña que dice explorar. Estas dos pestañas son las que vamos a utilizar durante todo el uso de la biblioteca virtual. La parte de explorar nos va a permitir, como su nombre lo dice, explorar nuevos títulos. Ya sea que yo los busque por autor, los busque por tema, los busque por título o por ISBN. Aquí es donde yo voy a poder visualizar cuáles son algunas de las tendencias, cuáles me está recomendando la biblioteca, ¿no? Cuáles podrían interesarme, vienen algunos carretes identificados, ¿no? Como tendencias, agregados recientemente, en fin, yo puedo explorar de esta manera sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, yo estoy viendo uno que me interesa, el de Robbins. Entonces yo, al posicionarme sobre la carátula, yo puedo ver que me da la opción de pedir prestado, me dice por cuántos días se me daría prestado este título y da dos opciones más en la parte superior de la carátula. La primera es la información o detalles del libro. Me va a aparecer una banda lateral derecha en donde viene si el libro está disponible para su préstamo, por cuántos días. Nuevamente me aparece el botón para pedirlo prestado y me da la información general del libro, ¿no? La fecha de publicación, una breve descripción, entre otras. Ahora, la segunda opción que tenemos sobre la carátula es una lupa. Esta lupa me va a permitir buscar algún término dentro de este título. Supongamos que yo dentro de administración estoy buscando a ver si tiene, por ejemplo, vamos a buscar, ¿qué será bueno? Vamos a buscar algo que tenga que ver con organizacional, ¿no? Entonces le damos Enter y vamos a ver qué tiene que ver con la organizacional dentro de este título. Entonces nos muestra por capítulo, nos dice aquí, por ejemplo, en esta parte de los gerentes y usted en el lugar de trabajo, tenemos 44 resultados, me muestra los fragmentos, ¿no? Desde aquí yo puedo ver si es lo que estoy buscando o no,
Y desde aquí también puedo darle clic a alguno de los fragmentos para leer más sobre este título, aunque eso implicaría pedirlo prestado. Pero antes de solicitarlo prestado, pues puedo revisar si trae lo que yo estoy necesitando. Entonces, esas son las dos opciones que tengo antes de solicitarlo prestado. Vamos a solicitarlo prestado. Le doy pedir prestado, nuevamente en el botón de pedir prestado, y me va a aparecer una notificación en la parte superior derecha de mi biblioteca que me dice que ya se agregó a la pestaña de biblioteca. Es decir, que ya puedo abrir el libro. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esas son las dos funciones de nuestras dos pestañas que comentábamos. Explorar me permite visualizar todos los títulos que se encuentran dentro de la biblioteca y buscar algún título en específico. Y biblioteca son aquellos títulos que ya pedí prestado y que puedo trabajar incluso de manera offline, siempre y cuando los trabaje desde alguna de las aplicaciones. Entonces, vamos a buscar ahora otro título. Por ejemplo, ya ahorita solicitamos uno de administración, pero vamos a buscar, por ejemplo, a lo mejor biología. Entonces, colocamos en la parte superior derecha, en donde está la lupa, colocamos el tema, el título, el autor o el ISBN, y me van a aparecer aquí los resultados, ¿no? Entonces, simplemente busco el título que necesito. Nuevamente le doy, por ejemplo, aquí, le doy pedir prestado, ¿no? Y listo. Ahorita no lo voy a pedir prestado, simplemente es para mostrarles cómo podemos buscar nuevos títulos. Y ahora sí, vámonos a la biblioteca que comentábamos hace un momento. Para salirnos de esta búsqueda, simplemente le damos clic en Bookshelf y nos regresa a la página principal. Entonces, vámonos a la pestaña de biblioteca. Yo les comentaba que aquí es donde se van a cargar todos los títulos que nosotros vamos pidiendo prestados. Entonces, aquí, por ejemplo, ya pedí prestado este título de administración. Entonces, le doy continuar leyendo. Bien, me va a aparecer un breve tutorial. Si quiero puedo pues irlo siguiendo y si no en este momento lo cierro y vamos a conocer cómo es que podemos explorar nuestro ITEX. Lo primero que nos va a aparecer siempre del lado izquierdo es nuestra tabla de contenidos o índice. Desde aquí nosotros podemos ingresar a algún capítulo en específico del libro, por ejemplo aquí a la parte 2, práctica administrativa. Le damos clic y nos va a llevar directamente a esa parte del libro. Ahí está, ¿no? Pero además, dentro del índice o tabla de contenidos, tenemos 3 puntitos en la parte superior. Estos 3 puntitos me van a dar dos cosas importantes. La primera es la referencia, es decir, si yo estoy trabajando en alguna investigación o en algún documento y necesito la referencia, aquí la tengo muy fácil en 4 formatos. Formato MLA, APA, Harvard y Vancouver. Simplemente selecciono el formato, supongamos que es APA, le doy copiar y lo pego en el documento que estoy trabajando. De igual manera, si necesito la URL, le doy desde aquí copiar URL de la página y me copia la URL de la página para pegarlo en el documento que estoy trabajando sin ningún problema. Para ocultar la tabla de contenidos o índice, simplemente me voy del lado izquierdo a estas 3 líneas que dice tabla de contenido, le damos clic y desaparece nuestra tabla de contenido. En la parte inferior podemos ver nuestra barra para deslizarnos. Conforme nos vamos deslizando, podemos ver que nos muestra en qué parte del libro nos encontramos, tanto la página como pues el título de la página, ¿no? O de qué está hablando esa parte del libro. Entonces nosotros podemos irnos deslizando con la barra y verificar en qué parte del libro estamos. En el caso de que nosotros querramos guardar alguna página porque la vamos a utilizar posteriormente, bueno, pues entonces le voy a pasar alguna página que tenga algo fácil de recordar. Bueno, aquí son preguntas, vamos a ver, algo que tenga como mayor visualización. Aquí, supongamos que el capítulo 12, ¿no? Queremos regresar a esta parte del capítulo 12 porque vamos a utilizarla varias veces, entonces le vamos a agregar un marcador. El marcador lo podemos encontrar en la parte inferior izquierda a modo de un listón. Simplemente le damos clic, se va a colocar en color distinto, en este caso es azul, y se agrega el marcador, es decir, esta página ya se guardó. Quiere decir que si yo me muevo
del lugar, simplemente tengo que ir a la parte superior derecha, en donde tengo una libretita con una estrella, y me voy a la parte donde dice marcadores, y ahí está mi página guardada, ¿no? Entonces, yo le doy clic ahí y me regresa a la página que guardé. Entonces, esta es una manera muy sencilla de retornar alguna página en específico, como si le pusiéramos, pues sí, un marcador o un separador, ¿no? Y pudiéramos regresar en cualquier momento. Bien, ahora vamos a ver algo de lo más interesante, que es nuestro menú de acceso que aparece a la hora de subrayar nuestro libro. Supongamos que nosotros ya estamos trabajando en el libro y necesitamos subrayar esta parte, entonces simplemente lo subrayamos y nos va a aparecer primero que nada los resaltadores. Estos resaltadores podemos ver una diferencia. Un resaltador está en color sólido y el otro tiene a dos muñequitos en el centro. El que tiene dos muñequitos en el centro significa que es un resaltador compartido, es decir, todo lo que yo subraye con este resaltador se va a compartir como en las redes sociales. Quienes me sigan y pidan prestado este mismo libro van a poder ver lo que yo resalté en ese resaltador compartido. Ahora, si yo no quiero que puedan verlo, bueno, pues entonces resalto en el otro que no tiene los muñequitos, en el color sólido. Estos resaltadores se pueden editar, podemos agregar cuantos resaltadores necesitemos. Ahorita vamos a ver cómo se hace, pero bueno, desde ahí tener identificado cuál es la diferencia entre un color sólido y uno con los dos muñequitos en el centro. Además de eso, cuando nosotros subrayamos, nos da la opción de agregar una nota. Es decir, no solamente puedo subrayar, sino que puedo agregar información adicional. Supongamos, por ejemplo, que esta parte que subrayé en color amarillo, le agrego una nota y le pongo, por ejemplo, estudiar para examen. Y le doy guardar. Ahora, supongamos que soy docente y quiero que mis estudiantes realicen algo con esta parte que subrayé. Entonces, la subrayé en un tono compartido para que ellos lo puedan visualizar y agrego una nota. Y les pongo, por favor, realizar las siguientes preguntas, ¿no? Y a lo mejor aquí le pongo un link directo a las preguntas que quiero que ellos realicen. Entonces, esta manera la tengo muy fácil para poder compartir entre docente y estudiante, pero no solamente de esa manera, sino que si a lo mejor estoy trabajando en equipo, bueno, pues entonces vamos a ir contestando, por ejemplo, las preguntas o vamos a ir realizando las actividades, ¿no? Y entonces yo subrayo, le doy en resaltador compartido, agrego una nota y les pongo, equipo, yo voy a trabajar en esta parte, ¿no? Y aquí mismo me puedo ir comunicando. Entonces, estos resaltadores compartidos resultan bastante útiles a la hora de trabajar en un título en específico. Bien, además de estos resaltadores compartidos y de estas notas, tenemos la opción de copiar y la opción de consultar en Wikipedia. Esta opción sé que me van a decir, no se supone que no tenemos que consultar en Wikipedia. Bueno, esta opción es para consultar algo de manera general. Muchas veces, sobre todo si estamos leyendo un libro en otro idioma, hay alguna palabra que nos detiene y que no nos permite comprender el significado completo. De esta manera, pues entonces, si yo estoy leyendo y hay alguna palabra que no me permite comprender el texto, bueno, pues simplemente subrayo la palabra, esta es muy sencilla, pero supongamos que es esa, y le damos consultar en Wikipedia. De esta manera voy a tener un conocimiento general sobre la palabra, ¿no? A qué se refiere, y voy a poder continuar mi lectura sin ningún problema. Para eso está puesto esta parte de consultar en Wikipedia. Bien. La siguiente es crear fichas de estudio. Esta es una herramienta de autoestudio. ¿Qué quiere decir? Estas fichas no se van a compartir, son solamente para el usuario que las genera. ¿Cómo se van a utilizar? Bueno, pues lo primero que voy a hacer es subrayar lo que quiero que se agregue a mi ficha de estudio. En este caso, yo voy a subrayar esta pregunta y le voy a poner crear ficha. Me va a decir, escribe el nombre del lote, es decir, vamos a crear diferentes grupos de fichas de estudio.
ahí podemos clasificar nuestras fichas de estudio a lo mejor por semestre, por capítulo del libro, por tema, etcétera, ¿no? Entonces yo ahorita le voy a poner, por ejemplo, vamos a ver en qué capítulo estamos. Nada más nos dice Administración de los Recursos Humanos. Entonces yo le voy a poner aquí Recursos Humanos. Entonces, este lote de fichas de estudio va a ser de pura administración de los recursos humanos. Entonces le doy guardar. Y aquí ya me aparece la pregunta que yo subrayé y que quería agregar a mi ficha de estudio. Supongamos que esta es la respuesta. Entonces yo voy a subrayar la respuesta, le doy copiar y lo pego en la parte posterior de mi ficha de estudio. Le doy guardar. Bien. Supongamos que quiero agregar alguna otra, por ejemplo, esta pregunta. Entonces ya le pongo crear ficha de estudio. Aquí ya me aparece la pregunta y vamos a creer que esta es la respuesta. Entonces le doy copiar y le doy pegar en la parte posterior. Y le doy guardar. Listo. Ya tenemos dos fichas de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita vamos a ver cómo es que trabajan estas fichas de estudio. Lo que quiero que ustedes observen es que dentro de la misma opción de ir subrayando, me van apareciendo un montón de actividades que puedo ir relacionando o haciendo, ¿no? Mientras estoy en mi lectura. La última parte que tenemos es la de la lectura en voz alta. Para esto déjenme, les comparto el sonido. Ahí está. Bien, ya les compartí el sonido. Y ahora sí, vamos a subrayar a partir de dónde queremos que se realice la lectura en voz alta. Entonces yo quiero que la empiece a realizar a partir de esta pregunta número 1 y le voy a poner leer en voz alta desde aquí. Uno quiere ese puesto de trabajo. Esta es quizás la pregunta más importante que usted debe responder. Ponga a un lado los aspectos del salario y pondere las ventajas y las desventajas del puesto. Primero debe responder las siguientes preguntas. ¿Este trabajo? Bien, como podemos escuchar, pues inicia en automático desde la parte que yo seleccioné, pero además podemos ver que nos aparece un menú de audio en la parte superior. En este menú yo voy a poder darle clic en esta herramienta de configuración y voy a poder aumentar la velocidad o disminuir la velocidad de la lectura. Pero también voy a poder seleccionar el idioma o la voz que quiero escuchar. Esto es muy importante porque quizá a lo mejor ustedes tienen configurada la voz en inglés y están tratando de leer un libro en español, entonces no se va a entender. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Modificar aquí la voz que vamos a escuchar. Esta voz va a depender de las voces que tienen instaladas en su computadora. Entonces, por ejemplo, yo aquí en idioma español tengo a Raúl y tengo a Sabina. Entonces yo puedo seleccionar ahora a Sabina y continúo la lectura. Trabajo ayudará a colocarme en el camino de una profesión satisfactoria. Pero ¿qué pasa si yo selecciono, por ejemplo, una voz en idioma inglés? Vamos a ver cuál es la diferencia. Va a tratar de leer el idioma español como si fuera idioma inglés y no se va a entender. Satisfactoria. Mi agister bien la cultura. Entonces, como podemos ver, no se entiende y tenemos que modificarlo nuevamente al idioma español. Esa es la parte de la lectura en voz alta. Ahora, este es nuestro menú de acceso rápido, es decir, el menú que aparece a la hora de que nosotros subrayamos y son todas las opciones que nos van a aparecer cuando subrayamos. Pero, ¿qué pasa con las herramientas que se encuentran en esta parte superior derecha? Bueno, es prácticamente lo mismo, pero vamos a tener de alguna manera cada opción más amplia. Por ejemplo, la primera opción es una lupa. Esta lupa me va a permitir buscar algún contenido dentro del libro. Por ejemplo, estábamos aquí hablando de recursos humanos, ¿no? Entonces yo le puedo poner aquí recursos humanos y buscamos si existe algo de recursos humanos dentro del libro. Funciona exactamente igual a la parte que veíamos de la lupa antes de solicitar el libro prestado. Pero con una diferencia. Aquí podemos ver que me da esta búsqueda en 3 diferentes opciones. Una, el contenido del libro, en el cual puedo ver que tengo 297 estrofas con la parte de recursos humanos, ¿no? Pero también tengo imágenes, en este caso no se encontraron imágenes que tengan que ver con recursos humanos,
Y tengo mi cuaderno de notas. Es decir, si yo, por ejemplo, aquí subrayo y agrego una nota, y en mi nota pongo recursos humanos, y lo agrego, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le doy aquí en buscar recursos humanos, aquí me aparece en mi cuaderno la nota con recursos humanos, ¿no? Entonces, aquí puedo visualizar fácilmente mis notas, incluso por tema. Si a lo mejor dentro de mis notas yo las clasifiqué con algún hashtag o las clasifiqué con algún tema, desde aquí puedo realizar la búsqueda y no necesito ir buscando página por página en cuál había colocado una nota relacionada a ese tema, ¿no? Entonces, esta es una herramienta bastante útil. Pero además tengo las preferencias del lector, que es donde voy a tener las AA. En las preferencias del lector es básicamente el zoom para aumentar o disminuir. Y tengo dos opciones que a mí me gustan mucho. La primera es ajustar a la altura, es decir, ver la página completa como se muestra en este momento. O bien ajustar al ancho, que es como lo teníamos hace un momento, que me permite una visualización más cómoda en caso de la lectura. También voy a tener ahí mismo en las preferencias del lector la visualización nocturna. Como bien sabemos, la luz de los dispositivos a ciertas horas de la noche pues puede ir afectando nuestra vista. Entonces es importante que utilicemos esta visualización nocturna. Bien, en las mismas preferencias del lector tengo otras dos opciones, que son los resaltadores y el uso compartido. Yo les había comentado que los resaltadores se pueden editar, que podemos agregar cuantos resaltadores necesitemos y los podemos utilizar incluso para clasificar nuestros tipos de notas. Entonces, aquí le voy a dar clic en el más y voy a poder agregar mis resaltadores. Supongamos que yo estoy trabajando con un equipo, ¿no? Con mis compañeros y estoy en el equipo 4. Entonces, el equipo 4 le voy a agregar un resaltador que va a ser este azul. Le voy a colocar el nombre, equipo 4, para que todos sepamos que ese va a ser el color de nuestro resaltador. Y lo voy a poner como público porque lo voy a compartir con mis compañeros de trabajo. Entonces le doy agregar y aquí ya me aparece mi resaltador del equipo 4. Pero además yo necesito un resaltador que va a ser lo que necesito estudiar más porque todavía no me lo sé. Entonces necesito investigar más, entonces a lo mejor le pongo investigar a fondo a este resaltador. Y este no lo voy a compartir con nadie, este va a ser solamente para mí, entonces le doy solamente agregar. Y así yo puedo ir clasificando mis resaltadores y puedo ir trabajando de esta manera muy sencilla, añadiendo resaltadores ya sea para uso personal o para uso compartido. Ahora, ¿cómo funciona esto del uso compartido? Yo les decía, funciona como en las redes sociales. Todos los que me sigan van a poder ver lo que yo comparto, siempre y cuando soliciten prestado el mismo título. Entonces, aquí dentro de uso compartido, yo voy a copiar este enlace para compartir, se lo comparto a las personas que quiero que me sigan y ellos al recibir el enlace van a ingresar, les va a solicitar sus credenciales, usuario y contraseña y en automático ya me van a estar siguiendo. Cuando ellos soliciten el mismo título prestado, van a poder ver todos mis resaltadores compartidos. Ahora, si por ejemplo, quiero seguir a mi docente, pero mi docente no me pasó esta liga para poder seguirlo, bueno, pues entonces yo puedo introducir aquí su correo electrónico, supongamos que es docente@universidad, ¿no? Entonces yo coloco aquí su correo electrónico con el cual fue asociado a la biblioteca y entonces le puedo dar aquí seguir. Importante mencionarles que todos estos resaltadores compartidos toman aproximadamente 5 minutos en actualizarse. Es decir, si yo ahorita hago un resaltador compartido, comparto, por ejemplo, esta parte del libro, supongamos que yo subrayo esto, y lo comparto con mi equipo 4. Entonces, dentro de 5 minutos, aquellos del equipo 4 que quieran visualizar este resaltado compartido, van a poder hacerlo, pero hasta dentro de 5 minutos. Bien, la siguiente opción que tenemos en la parte superior es una libreta o una hojita con una estrella. Este es nuestro cuaderno de notas. Entonces, dentro del cuaderno de notas tenemos 3 opciones: las anotaciones, los marcadores y las fichas de estudio.
En las anotaciones vamos a poder ver todos nuestros resaltadores, ¿no? Aquí podemos ver incluso el resaltador del equipo 4, el que ya nos aparecía desde un principio y el de investigar a fondo. En la parte de abajo podemos ver las notas que tienen información adicional a lo que se resaltó. Supongamos que yo quiero ver solamente lo que compartí con el equipo 4. Entonces le doy clic en el equipo 4 y solamente me va a mostrar una nota, que fue la que compartí con ese equipo, ¿no? Pero además, si yo quiero, por ejemplo, ver todo lo que tiene una nota de información adicional, le doy clic aquí, en todos los resaltados que tienen notas. Y entonces, no importa el color, me va a mostrar todo lo que tiene una nota adicional. Entonces, desde aquí yo puedo ir clasificando mis notas. Y algo muy importante, yo puedo exportar estas notas a un PDF. Simplemente le doy clic aquí en exportar. Y aquí se exportan mis notas. Algo importante dentro de las notas que se exportan es que siempre nos va a aparecer con qué resaltador se hizo, ¿no? Aquí está. La fecha en la que se realizó este resaltado. El resaltado, es decir, lo que viene dentro del libro. Y la nota de información adicional que se hizo. Entonces, de esta manera yo tengo toda la información que se requiere dentro de las notas que realicé. Entonces, bien, eso es en cuanto a las anotaciones. Ahora vamos a la siguiente parte, los marcadores. Hace un ratito ya vimos esta parte, pero de igual manera lo revisamos. Recuerden que en los marcadores es donde voy a encontrar aquellas páginas que yo marqué o que puse como un separador para poder regresar a esa página posteriormente. Vamos a colocar otro, por ejemplo. Me voy a mover de lugar. Supongamos que esta es la página que yo quiero guardar. Vamos a buscar otra. A ver, como que esta no está muy llamativa. Bueno, aquí estoy en otra página, por ejemplo, la del capítulo 9, Administración Estratégica. Entonces yo quiero guardar esta página, le doy clic aquí a la esquina inferior izquierda en el marcador y aquí ya me aparece nuevamente mi página guardada, ¿no? Entonces ya simplemente me vuelvo a mover, por ejemplo, y aquí le doy Administración Estratégica, que fue la que guardé. Y ya me regresa a mi página guardada. Esa es la parte de marcadores. Desde aquí yo las puedo eliminar. Si ya no las voy a utilizar, simplemente le doy en eliminar y listo. Y por último vamos a las fichas de estudio. Veíamos que podemos hacer fichas de estudio desde cuando nosotros resaltamos, desde nuestro menú emergente, aquí con la opción de crear ficha de estudio. Pero también podemos crearlas desde aquí. En nuestra libreta de notas, nos vamos a fichas de estudio y le damos clic aquí en el más. Entonces, aquí se sugiere poner en la parte delantera una pregunta, en la parte posterior la respuesta, y le damos guardar, o bien agregamos, por ejemplo, en la parte delantera un término, y en la parte posterior una definición. Y le damos guardar. Otra opción sería, por ejemplo, el principio de una frase o de alguna definición, de algún enunciado. Supongamos que esta es la definición, ¿no? Entonces yo agarro la primera parte y le doy copiar. Y la segunda parte la pongo en la parte posterior. Y le doy copiar. Supongamos que este es el enunciado completo, ¿no? Entonces ponemos primera parte y segunda parte en la parte posterior. Y le damos guardar. ¿Qué va a pasar? Cuando yo necesite estudiar mis fichas de estudio, le doy aquí clic en estudio. Y me van a ir apareciendo de esta manera. Por ejemplo, aquí vemos el frente. Contestamos, revisamos nuestra respuesta en la parte posterior y decimos, ah, sí, esta ya me la sé, entonces ya no necesito practicarla tanto. Término, vemos la definición, no, todavía no me lo sé, necesito practicar. Vemos la pregunta, vemos la respuesta, sí, esta ya me la sé, ¿no? Y así sucesivamente nosotros vamos revisando y vamos colocando si nos la sabemos o no nos la sabemos. Entonces,
Cuando terminamos, nos da el puntaje, ¿no? Cuántas ya dominamos, cuántas necesitamos todavía practicar, pero además, cuando volvemos a darle en estudio, nos da la opción de estudiar solamente aquellas en las que tenemos debilidad. En este caso, hemos elaborado 5 fichas, podemos estudiarlas todas de nuevo, o podemos estudiar solamente las 2 en las que tengo debilidad y necesito practicar aún más. Bien. Por último, vámonos a los 3 puntitos que se encuentran en la esquina superior derecha. En estos 3 puntitos tengo nuevamente más opciones. La primera es leer en voz alta. ¿Cuál va a ser la diferencia de este leer en voz alta y el leer en voz alta que me aparece en mi menú emergente? La diferencia es que en el menú emergente yo puedo seleccionar desde dónde quiero que inicie la lectura. Por ejemplo, quiero que inicie en la parte 2, entonces le doy aquí desde el menú emergente. 2. Observe sus debilidades. Y empieza desde ahí, ¿no? Desde donde yo le seleccioné. Pero si no, entonces me voy a los 3 puntitos, le doy leer en voz alta y va a empezar desde el inicio de la página. Sus debilidades son sus atributos y características personales negativas. Bueno, ahorita no me salió porque no había cerrado esto, pero vamos a darle de nuevo. Su desarrollo profesional, capítulo 9. Administración estratégica. Conozca sus fortalezas y fuente. Ahí está, ¿no? Entonces inicia desde el principio de la página. Posteriormente, después de leer en voz alta, vamos a encontrar la opción de imprimir. Esta opción normalmente va a depender del título. Hay títulos que nos permiten como máximo 2 páginas, hay títulos que no tienen permiso de impresión y hay títulos que nos pueden permitir a lo mejor hasta 10 páginas. Todo va a depender del título. La mayoría nos permite 2 páginas como máximo. Entonces aquí yo puedo imprimir de la 276 a la 277. Le doy a imprimir, se carga mi impresión y todas las impresiones van a tener cargada la leyenda de no copias y va a tener el usuario que mandó a imprimir estas páginas. Entonces vamos a verlo. Démosle unos segunditos en lo que se carga. Ahí está. Entonces le damos en imprimir ahora y aquí podemos ver, ¿no? Aquí está la leyenda de no copias y aquí está el usuario que lo está mandando a imprimir. Pero además podemos ver que en esa misma parte de imprimir tenemos el historial de impresión. Entonces aquí yo puedo visualizar cuántas páginas he mandado a imprimir. Bien, después de la opción de imprimir tenemos algo que se llama herramientas beta, que es una opción para activar los emojis, es decir, para poder trabajar la parte socioemocional dentro de un título. Yo activo los emojis. A la hora de que yo subrayo, me van a aparecer aquí algunos emojis que puedo anclar a esta parte del título. Por ejemplo, si de repente necesito reflexionar sobre esta parte, puedo utilizar este emoji y aquí se ancla, ¿no? O si a lo mejor esta parte del libro me encantó y es algo que quiero leer continuamente, bueno, aquí utilizo este emoji. O le podemos poner, por ejemplo, algunas acciones, ¿no? Por ejemplo, 2 ojitos a lo mejor significa leer 2 veces porque necesito comprender más a fondo. O a lo mejor, por ejemplo, aquí este podría significar hacer preguntas, ¿no? Al respecto. O este podría significar investigar más sobre el tema, etc. Entonces, podemos ir utilizando los emojis. En el caso de que no nos gusten los emojis, simplemente nos vamos de nuevo a herramientas beta y desactivamos los emojis. Y nuevamente cuando subrayamos ya no van a aparecer estos emojis. Bien, posteriormente vamos a encontrar la opción para enviar comentarios a la biblioteca Vital Source, ¿no? Ayuda, información sobre mi cuenta y la opción para descargar la aplicación. Ahora, ¿cómo es eso de descargar la aplicación? Ah, bueno, yo les comentaba en un principio que todo aquello que tengamos en nuestra pestaña de biblioteca, me voy a salir de este título, simplemente en la esquina superior izquierda, en donde dice volver a la biblioteca, en esta flechita. Todo aquello que tengamos en nuestra pestaña de biblioteca, siempre y cuando nosotros descarguemos la aplicación, vamos a poder ingresar a ellos de manera offline. Lo único que sucede es que al tenerlo en la aplicación,
nos va a dar la opción de descargar, digamos, el libro dentro de la aplicación y entonces una vez descargado ya puedo utilizarlo de manera offline. Esta es, digamos, la principal diferencia. En la parte inferior de nuestra página principal podemos ver cuáles son los elementos que hemos pedido prestados. En este caso, por ejemplo, solamente este título se nos prestó por 6 días, ¿no? Y desde aquí lo podemos regresar. ¿Qué pasa si yo no lo regreso a tiempo? No pasa absolutamente nada, el título se regresa en automático y cuando yo vuelvo a solicitar el título voy a tener mis notas, voy a tener mis resaltados, voy a tener mis flashcards sin ningún problema. Estas se asocian a el usuario que las generó y no al título como tal. Entonces, simplemente con volverlo a solicitar, tengo todo guardado. Y bueno, en esta parte también de nuestra página principal nos da nuevamente la opción de descargar la aplicación, en la cual simplemente necesitamos seleccionar el tipo de dispositivo que estamos utilizando, ¿no? La aplicación se llama Bookshelf y colocar nuestras credenciales para poder utilizarlo. Hay aplicación para computadora, hay aplicación para celular y para tablet sin ningún problema. Funciona con Android y con iOS. Y bueno, ya por último tenemos aquí una opción que dice canjear códigos. Esta opción no la vamos a utilizar a menos que ustedes compraran un libro de Pearson de manera personal y quisieran agregarla a su biblioteca de Bookshelf, o más bien quisieran pues abrir el libro, entonces sí van a poder canjear el código. Pero si ustedes no compran un libro de manera personal, no vamos a utilizar esta parte de canjear códigos. Y bien, esto sería todo en cuanto a la plataforma. Me gustaría saber si hay alguna duda. Hay una pregunta que nos dicen, si se buscó biología, ¿por qué apareció títulos como cálculo integral, probabilidad? Gracias. Ok, esto depende de los títulos que tenemos cargados en la biblioteca. Es decir, la biblioteca siempre nos va a cargar los títulos, digamos, más atinados a la búsqueda que yo estoy solicitando. Pero si no tiene demasiados títulos relacionados con esta búsqueda, entonces me va a dar libros que considera que pueden a lo mejor tener algo sobre biología. Es decir, a lo mejor dentro de este título tenemos algo que habla sobre biología, aunque sea muy breve, y entonces por eso nos está arrojando de esta manera la coincidencia. Sin embargo, siempre va a tratar de darnos la coincidencia más atinada. Esto va a depender de los títulos que tenemos cargados como tal en la biblioteca. Es decir, si tengo a lo mejor 50 libros de biología, pues sí me va a mostrar todos los libros de biología, pero si a lo mejor nada más tengo cargado 1 o 2, pues me va a mostrar esos 2 y después me va a mandar búsquedas aleatorias porque ya no encuentra este título en específico. Muchas gracias, maestra Vania. También Francisco, parece que tiene otra duda. Francisco, adelante. Sí, muchas gracias, maestra. Soy Francisco Calva, soy egresado de la Universidad de Guadalajara en Gestión Cultural. Actualmente hago una segunda carrera y he desarrollado cursos y diplomados en mi universidad, o sea, soy cliente frecuente. Y quiero destacar dos cosas en estos servicios que nos brinda la universidad. Primero, la plataforma es muy robusta, yo creo que es de lo mejor construido en el país, y sobre todo el acompañamiento de la formación y de la educación continua. Yo tengo desprendimiento de retina y trabajo en pantallas muy grandes, entonces estas posibilidades que nos dan de tener acceso a acervos robustos, actualizados y además con un sello de prestigio como Pearson, entre otras casas editoriales, particularmente a mí me permite hacer lectura en voz alta, extraer información, editar, y leo en una máquina, edito en otra y publico en otra. Entonces, yo agradezco, quise enfatizar esto. Soy pedagogo y gestor cultural también, y maestro de carrera de educación superior. Entonces, si no evolucionamos, no desaprendemos, para aprender de nuevo tengo 45 años de servicio. Entonces, mucho celebro este tipo de acompañamientos porque nos permiten seguir vigentes y seguir interactuando en estos momentos.
más que dudas es pues agradecer este acompañamiento que nos brinda nuestra universidad. Es cuanto, muy amables, maestras. Muchas gracias por sus comentarios. No sé si tengamos alguna otra duda. Pues ahora sí que comentar que, pues como lo decía Francisco, es una base bastante amigable que pues aborda diferentes temáticas que pues ahora sí que quienes igual empiezan a familiarizarse con la cuestión de ingreso a plataformas o bases de datos, creo que también coincido con que es un acercamiento pues bastante agradable a cada recurso y pues se compete también a cada programa académico, ¿no? Que especialmente hablando del sistema de universidad virtual, pues forma parte, ¿verdad? Así es, maestra Alejandra. Pues no me queda más que agradecerles. Les voy a proporcionar nuevamente un código QR para la evaluación. Ya les había pasado la liga de la evaluación al inicio de la sesión. Y nada más recordarles que les va a pedir mi nombre es Vania Eliosa, y les va a pedir el producto que se está evaluando, que es Biblioteca Virtual o Vital Source. Entonces, simplemente agradecerles. No sé si antes de despedirnos quisieran agregar algo más. Por nuestra parte, perdón un poco quizás la interrupción, pero cualquier duda que presenten, que quisieran externar y demás, les vamos a compartir en el chat el correo de la biblioteca, es serviciosbiblioteca@sub.df.mx. Asimismo, invitarlos a que estén pendientes de pues, las capacitaciones, los talleres que estamos ofertando para cada uno de ustedes. Y pues es lo que tendría que decir respecto a nosotros. Y continuamos con usted, maestra Vania. Muchísimas gracias. No me queda más que agradecerles el tiempo, desearles una excelente tarde y pues cualquier duda estamos para servirles. Muchas gracias a usted por su tiempo, por compartirnos esta información tan valiosa que sin duda tanto para profesores como estudiantes pues van a sacarle mucho provecho. Entonces, muchas gracias a usted, maestra Vania, a cada uno de ustedes por acompañarnos y pues les deseamos un excelente día y les invitamos pues a ir saliendo paulatinamente del chat. Muchas gracias. Hasta luego.